pues hay una diferencia muy notable entre las dos variedades. Por ejemplo, el tallo de la BER10 es verde y el tallo de la BER06 es rojo. Y en todos sus individuos de las variedades pues se mantiene, ¿sí? Se mantiene la… BER10, por ejemplo, tiene presencia de cera, BER06 no. ¿Sí? La forma del racimo de BER06 es cilíndrico y la forma del racimo de BER10 es cónico, y así sucesivamente. Entonces ella logró poder determinar, aquí podemos observar un racimo de BER06 y una semilla de grano de BER06. Aquí tenemos el tallo verde de BER10 y el grano de BER10. Entonces pueden observar que aquí es negro con pintas café claro y esta es café claro con rayas café oscuros. Luego, aquí podemos observar más o menos pues un resumen de lo que ella encontró o de lo que se encontró en la parte de caracterización cuantitativa. Y podemos observar datos muy interesantes. Por ejemplo, la altura del tallo de BER06 es un poco más es más grande que la altura del tallo de BER10. El número de frutos de BER06 es mucho mayor que el número de frutos de BER10 al primer racimo. Recuerden que todo este estudio fue en el primer racimo. Días a primera cosecha, pues básicamente entre las dos variedades no hubo diferencia. Pero, por ejemplo, entre el peso de 100 semillas varió más, o sea, pesaba más la BER10 que la BER06. Y es lógico, ¿por qué? Porque si conocen la semilla de BER10 es mucho más grande que la BER06. Luego pueden pasar en las vitrinitas, ahí están las semillas, pueden observar cuál es de BER06, cuál es de BER10 y pueden darse cuenta que definitivamente la de BER10 es mucho más grande. Sin embargo, el número de frutos por racimo y el número de semillas o de grano producido por racimo es mucho mayor en BER06 que en BER10. ¿Sí? Bueno, aquí podemos observar que el peso verde del primer racimo en BER06 es mucho mayor que el peso verde del segundo racimo. Aquí es conveniente mencionar que se toma el peso verde del primer racimo porque es el momento en que se cosecha. Sin embargo, muchas veces, dependiendo del grado de madurez del fruto, pues se carga mucho porcentaje de agua. Entonces, nos basamos básicamente es en el peso seco de racimo. Y podemos observar que BER06 pues tiene un peso seco de racimo mucho mayor al de BER10. Bueno, aquí pueden observar cantidad de samillo por racimo, son 246 semillas de BER06 respecto a 61 semillas de BER10. Esta es la base de datos que se logró condensar toda la información. Aquí están todos los genotipos de las 126 accesiones y cada uno aquí podemos observar los datos cualitativos y aquí podemos observar los datos cuantitativos. Luego se corrió el análisis por Gower y ella encontró que estos 8 variables pues explicaban el 79.21% de la variabilidad de los datos. Es decir, que solamente tomando estos 8 datos podemos encontrar una variabilidad total de todas las accesiones. Eso, el estadístico luego pues me permite observar a través de un programa que se llama UGMA, este dendrograma donde podemos observar en la parte verde a BER10 y en la parte roja a BER06. El resto de rayitas corresponde a cada una de las 126 accesiones. Si me voy más hacia acá, o sea, más tirando hacia el 0, puedo decir que los individuos son más disímiles, o sea, son más diferentes. Pero si me acerco más hacia el 1, puedo decir que los individuos son más similares. Entonces, por ejemplo, observen esta rayita, pueden observar que más o menos da entre 0.62, ¿cierto? Es decir, que estos individuos que me forman este grupo, que forma esta rayita, con estos individuos que me forman este grupo, que parte de esta rayita, pues se diferencian en un 62%. Es lógico, pues todos hacen parte de una misma especie, es Ricinus communis, entonces debe de haber una similitud genética, pero entonces lo que nosotros queremos es poder determinar cuál variable es la población que nosotros tenemos. Y aquí podemos encontrar que hay una gran variabilidad en datos morfológicos y en datos agronómicos. En la parte molecular
pues, ¿qué se logró hacer? Basándose en el dendrograma anterior de las 126 accesiones, pues se tomaron 45 genotipos de las 126 que representaran mejor el dendrograma. Entonces se obtuvieron los 45 genotipos, se le hizo proceso de estandarización del proceso de DNA, pues en realidad caracterización molecular con higuerilla es relativamente nuevo, entonces queríamos mirar cuál de todos los procesos se ajustaba más para la especie que teníamos, y encontramos que el método del Doy-and-Dol pues era el mejor para hacer la extracción de DNA. Entonces se tienen 300, en ese momento pues no existía la fase 4, entonces son 310 accesiones de la fase 1, 2 y 3, 802 muestras porque se toman 3 plantas de cada uno para 3 repeticiones independientes, se cuantifica, y para hacer la caracterización molecular pues se utilizaron 27 marcadores microsatélites tipo SSR, o sea, lo que quiero mirar es cuánta de mi secuencia está repetida. Entonces recuerden la grafiquita anterior donde decía sea repetida 22 veces o sea repetida 28 veces, el hecho de que sea 22 y 28 veces pues ya me hace diferente. Entonces esa básicamente es la técnica o el fundamento de la técnica de marcadores microsatélites tipo SSR. Luego se visualizó y se corrió en análisis estadístico. Es importante, o esta diapositiva la traigo, ¿por qué? Porque estos son los 27 microsatélites, ¿sí? Estos son los códigos que la persona que los creó pues le dio. Como pueden observar, no está la secuencia de DNA porque en realidad es ¿cómo decirlo? Una invención de este grupo que se llama Cas-Turbine Genome. Cas-Turbine Genome secuenció 11.000 secuencias microsatélites. Y pues es reserva del sumario, o sea, ellos son los que tienen las secuencias, sin embargo nosotros logramos tener un contacto con ellos y hacer como un estilo de ¿cómo decirlo?, de asociación técnica, es decir, ellos nos daban las secuencias y nosotros le damos la información, ¿para poder qué? Para poder dar una visión global de cuán es la variabilidad genética de higuerilla mundialmente. Este grupo más o menos ha caracterizado 35 accesiones de 45 países diferentes. Entonces, la información que nosotros le demos en la parte molecular pues va a hacer que la información o que los resultados de variabilidad genética sean mucho más amplios. Listo. De esos 11.000 secuencias, ellos determinaron que 27 de esos microsatélites, que son los que se presentan aquí, son los más polimórficos. Es decir, son los microsatélites que más me diferencian entre dos individuos. Si dos individuos son cercanamente o son muy similares, estos 27 microsatélites teóricamente deberían de tener la propiedad de poder separármelos o de poder diferenciármelos en un gel. Para el análisis estadístico, pues utilizamos el índice de polimorfismo contenido que me va a permitir o me va a definir de esos 27 microsatélites, en realidad para mi población, cuáles son los más polimórficos, o sea, cuáles son los más informativos, es decir, cuáles me separan mis individuos unos de otros. Ese me lo da este índice de polimorfismo contenido. Y el coeficiente de similitud o de mi similitud de Dice, pues es algo similar al de Gover, pero ¿qué busca? Busca poder armarme un árbol donde me diga, un árbol como el que vieron en el de Gover, donde me digan qué individuos están más cercanamente relacionados. Entonces, aquí por ejemplo podemos observar un gel donde tenemos los 45 genotipos. Ustedes pueden observar franjas que son muy similares en tamaño, pero hay unas franjas que hacen este tipo de comportamiento. Es decir, si una franja está arriba y una franja está abajo, esos dos individuos son totalmente diferentes, porque esta franja, pues no tengo, porque la franja que está arriba tiene un peso más o menos de 185 pares de base y la franja que está abajo tiene un peso de 175 pares de base. Es decir, si la franja de 185 pares de base es más pesada, significa que tiene más número de repeticiones. Entonces ya me lo hace diferente a la que pesa 175 porque tiene menos número de repeticiones. Entonces ahí me los hace diferentes. Sin embargo, para este marcador, uno de los 27 microsatélites, BER10 y BER06 no fueron diferentes con este marcador, porque presentan la banda del mismo tamaño. Sin embargo, con este marcador I23 de los 27 microsatélites, podemos observar que BER06 presenta 3 bandas, una de 190, una de 450 y una de 190, una de 400 y otra de 450. Sin embargo, BER10 le falta la
banda de 400. El hecho de que le falte esa banda ya la hace diferente a las otras. Se logró hacer una matriz binaria donde ¿qué? Donde 1 significa que hay banda y 0 significa que no hay banda. Y estos son los 46 genotipos, pues parte de los 46 genotipos, y estos son los 27 microsatélites. Para luego obtener esto, ¿qué me dice? Lo mismo, si se acerca más hacia acá es porque son más disímiles, o sea, más diferentes, y si se acercan más hacia acá significa que son más similares, no iguales. Es decir, diríjanse a esta línea. Todo este grupo que lo separa esta línea con respecto a todo este grupo que lo separa el resto de la línea, pues tiene una diferencia, una similitud casi del 66%. Es decir, todo este grupo con respecto a este grupo tiene una similitud del 66%. ¿Sí? Bueno, ¿esto con el fin de qué? El fin de que para procesos de mejoramiento, pues lo que buscamos es poder determinar cuán variable es mi población para poder seleccionar cuáles son mis parentales para lograr híbridos exitosos. Es decir, si yo tengo un individuo, dos individuos que están lejanamente relacionados, es probable que pueda obtener un híbrido muy que supere de cierta manera a mis parentales. Entonces lo que busca estas caracterizaciones es dar una base a programas de mejoramiento para poder obtener híbridos exitosos. En la parte de caracterización bioquímica pues no les voy a contar mucho, más o menos les voy a decir qué se hizo y por qué no les voy a contar mucho. En la caracterización bioquímica, como les mencioné, pues se hizo en compañía con INCORP SAS y la Universidad de Antioquia para lo que fue caracterización de aceite, cuantificación de aceite por genotipo y, ¿cómo se llama eso? Caracterización de ácidos grasos. Entonces, en INCORP se utilizó el método de extracción de Southwest a través de hexano de 106 genotipos. Entonces ustedes pueden observar que eran 126 genotipos de la parte 1, 2 y 3. Pues resulta que no, para poder tener una muestra balanceada pues se necesitaba un número de semillas igual en todos los genotipos. El resto de los genotipos pues no contamos con el número de semillas suficientes para poder analizarlos en la parte bioquímica, pero en un futuro pues se realizará. La parte de los resultados de extracción de aceite se dará en la próxima charla en la parte de pruebas de evaluación agronómica y mañana en la charla de demo o demostrativos y en cultivos intercalados asociados. ¿Por qué? Porque todos esos análisis pues se hicieron en todos los experimentos, entonces ahí van a encontrar cuál es la diferencia en caracterización bioquímica entre unos individuos y entre otros. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Si tienen alguna duda.